Era una de esas tardes de octubre en Varsovia, donde el cielo parece haber decidido aplastar la ciudad contra el suelo, una masa gris y pesada que no dejaba pasar ni un rayo de luz sobre la calle Marszałkowska. La lluvia no caía simplemente, sino que golpeaba con violencia contra los ventanales del 8º piso del edificio corporativo, creando un zumbido constante y opresivo que dictaba el ritmo de la ansiedad de cualquiera que estuviera esperando allí dentro. Desde donde estaba sentada, Vera podía ver cómo el agua distorsionaba las luces de la ciudad afuera, convirtiendo el tráfico en manchas borrosas de color rojo y ámbar, pero no podía permitirse el lujo de distraerse con el paisaje urbano. Estaba atrapada en una sala de conferencias de la firma Kowalczyk & Partners, un lugar que olía intimidantemente a madera pulida, cuero auténtico y a ese tipo de café caro que ella no había probado en años. El contraste entre aquel entorno de riqueza silenciosa y su propia realidad era tan brutal que sentía náuseas físicas, una mezcla de hambre y puro pánico que le revolvía el estómago mientras esperaba que la puerta se abriera. Vera estaba sentada justo en el borde de una inmensa silla de cuero negro, con la espalda rígida y las manos aferradas a su bolso, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba el material desgastado, tratando de ocultar el temblor que le subía por los brazos. Llevaba puesto su único blazer decente, una prenda azul marino que había comprado hacía 5 años cuando las cosas no estaban tan mal, pero que ahora empezaba a mostrar el brillo del uso excesivo en los codos y solapas. Se sentía pequeña, una impostora en un mundo diseñado para gente que no tiene que contar cada gross para llegar a fin de mes. En su cabeza, los números no dejaban de dar vueltas como una calculadora rota. El alquiler de su modesto apartamento vencía en exactamente 2 semanas, 2.300 zlotys que no tenía y que no sabía de dónde sacar si no conseguía este puesto. La presión no era solo por ella, era por Liliana, su madre, cuya fragilidad dependía enteramente de la capacidad de Vera para mantener un techo sobre sus cabezas. La puerta de la sala se abrió con un clic suave pero definitivo, y Vera se puso de pie casi de un salto, alisándose la falda con un movimiento nervioso y automático que había ensayado frente al espejo esa misma mañana. Entró un hombre que irradiaba autoridad, pero no de esa manera agresiva que ella esperaba de los tiburones financieros. Jakub Kowalczyk era distinto. Tenía unos 60 años, el cabello gris perfectamente peinado y un traje que costaba probablemente más que todo lo que Vera había ganado en el último año. Sin embargo, lo que la golpeó no fue su apariencia impecable, sino sus ojos. Tenía una mirada profundamente triste, cansada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros que ni todo el dinero de Varsovia podía aliviar. Él le indicó que se sentara con un gesto amable, y su voz, aunque firme, tenía un tono grave y pausado, que hizo que el aire en la habitación se sintiera un poco menos denso, aunque el corazón de Vera seguía latiendo desbocado contra sus costillas. La entrevista comenzó de manera estándar, con Jakub revisando su currículum impreso sobre la mesa de caoba maciza, asintiendo levemente ante sus credenciales mientras la lluvia seguía azotando el cristal a sus espaldas. Vera, a pesar de estar al borde del colapso nervioso por dentro, activó su modo de supervivencia. Respondió con precisión técnica, demostrando que era una analista financiera competente y aguda. Habló de márgenes, de riesgos y proyecciones, utilizando ese vocabulario profesional que servía como una armadura para proteger a la mujer asustada que vivía debajo. Pero mientras hablaba, notaba el cansancio en sus propios huesos, el agotamiento de años de luchar contra la corriente, de ser el pilar de su casa, de cuidar a una madre que siempre parecía asustada de su propia sombra. Vera no vivía, simplemente sobrevivía, y cada respuesta correcta que daba en esa entrevista era un intento desesperado de comprar un mes más de tranquilidad, un mes más de seguridad para las dos. A medida que la conversación avanzaba, la tensión inicial de Vera comenzó a transformarse en una extraña mezcla de esperanza y temor, sintiendo que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad real de conseguir el empleo. Jakub parecía impresionado, o al menos satisfecho con sus respuestas, y por un momento dejó de mirar los papeles para mirarla a los ojos, creando una conexión humana que la desarmó momentáneamente. Fue en ese instante de pausa, cuando él se giró para buscar un bolígrafo más adecuado, que la atención de Vera se desvió de su rostro hacia el escritorio que los separaba. Entre las pilas ordenadas de documentos legales,
una laptop cerrada y los objetos de oficina de lujo, había un elemento que destacaba por su carácter personal, un marco de fotos negro, sencillo pero elegante, colocado estratégicamente para que Jakub pudiera verlo siempre, pero que ahora estaba ligeramente girado hacia ella debido al movimiento de los papeles. Vera no quiso ser indiscreta, pero sus ojos se fueron hacia la imagen casi por instinto, buscando cualquier detalle que le diera una pista sobre el hombre que tenía el poder de salvar su vida financiera. Lo que vio la dejó paralizada en medio de una frase sobre análisis de mercado. La fotografía mostraba a una mujer joven, de unos 20 y pocos años, riendo bajo la luz del sol en un parque que parecía ser el Huacienki, con un vestido floral ligero y el cabello suelto moviéndose con el viento. No era una cara genérica ni una modelo de stock que viene con los marcos nuevos. Era un rostro que Vera conocía mejor que el suyo propio. La forma de los pómulos, la curva específica de la sonrisa, incluso la manera en que la mujer de la foto inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda. El aire se le quedó atascado en la garganta y sintió que la sala empezaba a dar vueltas lentamente. Aquella mujer en la foto era, sin lugar a ninguna duda, su madre, Liliana. El silencio se apoderó de la habitación, rompiendo el flujo profesional de la entrevista de una manera abrupta y torpe, mientras Vera se quedaba mirando fijamente el pequeño marco de madera negra. Jakub, al notar que ella había dejado de hablar a mitad de una explicación y que su mirada estaba fija en su escritorio, frunció el ceño con preocupación, pensando quizás que ella se sentía mal o que había dicho algo incorrecto. Vera intentó recuperar la compostura, intentó obligar a su cerebro a funcionar y decir algo coherente, pero la lógica había abandonado el edificio. Su madre, la mujer que esa misma mañana le había preparado el desayuno en su cocina desgastada, estaba allí, sonriendo desde el escritorio de un millonario desconocido en el centro de Varsovia, en una foto que parecía tener décadas de antigüedad. Sus manos empezaron a temblar de forma visible sobre su regazo, y el pánico comenzó a subir por su garganta como un animal atrapado. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó Jakub, inclinándose ligeramente hacia adelante, con su voz llena de una preocupación genuina que hizo que Vera se sintiera aún más desorientada. Ella no podía apartar la vista de la foto. Era como un imán que absorbía toda su atención y su realidad. Sin poder contenerse, levantó una mano temblorosa y señaló con el dedo índice hacia el marco, un gesto de mala educación total en una entrevista de trabajo, pero su cuerpo ya no respondía a las normas sociales. Tenía que saber. Necesitaba entender por qué la imagen de su madre, una mujer que rara vez salía de casa y que vivía con miedo a todo, estaba presidiendo la mesa de este hombre. Esa foto, susurró Vera, con la voz quebrada y apenas audible por encima del sonido de la lluvia. ¿Quién es ella? La expresión de Jakub cambió instantáneamente. La preocupación profesional se desvaneció para dar paso a una tristeza profunda y personal, una sombra que oscureció su rostro de golpe. Suspiró, un sonido pesado y cargado de dolor antiguo, y extendió la mano para tocar suavemente el borde del marco con una delicadeza reverencial, como si estuviera tocando algo sagrado o extremadamente frágil. No pareció molestarse por la pregunta intrusiva de la candidata. Al contrario, parecía que hablar de ella era algo que hacía con una mezcla de necesidad y tortura. Miró la foto con una ternura que hizo que a Vera se le helara la sangre, porque era la mirada de alguien que ama profundamente, no la de un conocido casual o un antiguo jefe. «Es Liliana», dijo él suavemente, pronunciando el nombre como si fuera una oración. «Fue el amor de mi vida». Vera sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido por completo, dejándola caer en un vacío oscuro y confuso, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿El amor de su vida? Su madre nunca había mencionado a ningún Jakub, nunca había hablado de un pasado glamuroso ni de amores perdidos en oficinas de lujo. Jakub levantó la vista de la foto y miró a Vera a los ojos, y lo que dijo a continuación fue el golpe final que destrozó la realidad de Vera en 1000 pedazos. «Falleció hace 30 años», dijo él, con los ojos brillosos por las lágrimas contenidas que nunca llegaban a caer. «Murió en un accidente de coche horrible justo antes de que nos casáramos. Yo mismo cargué su ataúd. Es una historia triste. Perdona que te aburra con esto, pero a veces siento que sigue aquí. El mundo se detuvo». Literalmente, para Vera, el tiempo dejó de existir en esa oficina climatizada, mientras la frase «yo mismo cargué su ataúd»
Resonaba en su cabeza con la fuerza de un disparo. Su madre no estaba muerta. Su madre estaba viva, probablemente sentada en el sofá gastado de su apartamento viendo la televisión o remendando ropa vieja. Pero este hombre, este desconocido con ojos tristes, creía con total certeza que ella era un cadáver enterrado hace 3 décadas. Vera sintió una oleada de terror puro, no por la entrevista, no por el dinero, sino porque se dio cuenta en ese preciso instante de que toda su vida, todo lo que creía saber sobre su pequeña familia y su historia, estaba construido sobre una mentira monstruosa. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás con un ruido sordo, incapaz de respirar el mismo aire que aquel hombre que lloraba a una mujer que estaba viva. Vera salió de la oficina de Jakub como si el edificio estuviera en llamas, murmurando una disculpa incoherente que se perdió en el aire acondicionado mientras agarraba su bolso con una fuerza desesperada. No esperó el ascensor con la paciencia habitual de quien busca empleo. Presionó el botón repetidamente, sintiendo que las paredes de aquel pasillo elegante se cerraban sobre ella, asfixiándola con su pulcritud y silencio. Cuando las puertas de acero se abrieron finalmente, se metió dentro y se apoyó contra la pared fría, respirando a bocanadas, tratando de calmar el corazón que parecía querer salirse por su boca. La imagen de la foto seguía grabada en sus retinas con una claridad dolorosa. La sonrisa despreocupada de su madre, el vestido que nunca le había visto usar, la juventud congelada en el tiempo. ¿Cómo era posible? Su mente racional intentaba buscar explicaciones lógicas. Una hermana gemela perdida, una coincidencia asombrosa, una broma macabra. Pero en el fondo de sus entrañas, una intuición oscura le gritaba que no había error alguno, que la mujer del marco y la mujer que la esperaba en casa eran la misma persona. Al salir a la calle Marsaukovska, la lluvia la golpeó con una realidad física brutal, empapando su blazer y pegándole el cabello a la cara en cuestión de segundos, pero ni siquiera se molestó en abrir el paraguas. Caminó ciegamente entre la multitud de paraguas negros y gente apresurada, sintiéndose completamente desconectada del mundo que la rodeaba, como un fantasma que deambula entre los vivos. El ruido del tráfico, los claxones de los tranvías y el murmullo de la ciudad se convirtieron en un ruido blanco lejano, opacado por la voz de Jakub repitiendo: «Yo mismo cargué su ataúd». Esa frase rebotaba en su cráneo, una y otra vez, chocando violentamente con sus propios recuerdos de infancia. Su madre enseñándole a atarse los zapatos, su madre curándole una rodilla raspada, su madre llorando en silencio en la cocina por facturas impagadas. ¿Cómo se puede enterrar a alguien que sigue respirando? La disonancia cognitiva era tan fuerte que Vera tuvo que detenerse un momento y apoyarse en la fachada húmeda de una tienda para no vomitar allí mismo en la acera. Bajó las escaleras hacia el metro de Varsovia, dejándose llevar por la corriente de cuerpos húmedos y cansados que buscaban refugio bajo tierra, moviéndose por puro automatismo muscular. El olor a humedad subterránea y ozono le resultó extrañamente reconfortante por ser tan familiar, un ancla a la realidad mundana que conocía, lejos de las oficinas de caoba y las historias de muertos vivientes. Se sentó en un vagón abarrotado, apretada entre un estudiante con auriculares y una señora mayor con bolsas de la compra, y miró su reflejo en la ventana oscura del túnel. Vio sus propios ojos, los mismos ojos que tenía su madre, y se preguntó cuánto de su propia vida era real. Si su madre había mentido sobre algo tan monumental como su propia muerte, ¿qué más era falso? ¿Su nombre? ¿La ausencia de su padre? De repente, la narrativa de «solo somos tú y yo contra el mundo», que Liliana le había inculcado desde niña, tomó un matiz siniestro, transformándose de un lazo de amor a una cadena de secretos. El trayecto hasta su barrio pareció durar una eternidad, cada parada del metro marcando un paso más hacia una verdad que Vera no estaba segura de querer enfrentar. Cuando finalmente emergió a la superficie en su distrito, el paisaje había cambiado drásticamente. Los rascacielos de cristal del centro habían dado paso a los bloques de hormigón gris de la era soviética, edificios idénticos y monótonos que se alzaban como lápidas gigantes bajo el cielo plomizo. Caminó hacia su bloque esquivando los charcos en el asfalto agrietado, sintiendo el peso de la pobreza y la limitación que siempre había definido su existencia. Antes, ese lugar era su refugio, el único sitio seguro en un mundo hostil. Ahora, mientras miraba las ventanas iluminadas del 4º piso, le parecía estar caminando hacia la guarida de una desconocida.
La lluvia se mezclaba con sus lágrimas de rabia y confusión que finalmente se permitía soltar al amparo de la tormenta, preparándose para destruir la paz precaria de su hogar. Subió los 4 pisos por las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio otra vez, y el esfuerzo físico le sirvió para canalizar parte de su adrenalina en algo tangible. El hueco de la escalera olía a repollo hervido y tabaco rancio, el perfume inconfundible de la vida comunitaria en esos bloques, un olor que solía darle una sensación de pertenencia, pero que ahora le revolvía el estómago. Se detuvo frente a la puerta de metal descascarillado de su apartamento, con la llave en la mano temblando tanto que tardó varios intentos en acertar en la cerradura. Al otro lado de esa puerta estaba Liliana, su madre, la mujer que le había tejido bufandas y le había enseñado a ser invisible para sobrevivir. Vera respiró hondo, tragándose el miedo, y giró la llave, sabiendo que una vez que cruzara ese umbral y hiciera la pregunta que le quemaba la lengua, ya no habría vuelta atrás. La puerta se abrió con el chirrido familiar que nunca habían tenido dinero para arreglar. El interior del apartamento estaba cálido y olía a lavanda y a sopa de tomate, una atmósfera acogedora que contrastaba violentamente con la tormenta interna y externa que traía Vera. Liliana estaba en la pequeña cocina, de espaldas a la entrada, tarareando una melodía suave mientras revolvía una olla sobre la vieja estufa de gas. Llevaba puesto su suéter de lana gris favorito, ese que tenía remiendos en los codos, y su postura era la de siempre. Hombros ligeramente encorvados, como si esperara un golpe, pero relajada en la seguridad de su hogar. Verla allí, tan tangible, tan viva, tan madre, hizo que las piernas de Vera flaquearan. Por un segundo, quiso olvidar todo. Quiso creer que Jakub estaba loco, que la foto era solo una coincidencia imposible, y simplemente sentarse a comer sopa como cualquier otro día miserable pero honesto. Pero la imagen del dolor en los ojos de aquel hombre era demasiado real para ignorarla. «Vera, llegaste temprano, cariño», dijo Liliana girándose con una sonrisa cansada pero genuina, limpiándose las manos en un trapo de cocina. «¿Qué tal la entrevista? Estaba rezando para que...». La frase se le murió en los labios cuando vio el estado de su hija. Vera estaba empapada, pálida como un cadáver, y tenía una mirada salvaje que Liliana nunca le había visto antes. El instinto maternal se activó al instante, y Liliana dio un paso adelante, preocupada. «¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Te dijeron algo malo? Siéntate, te traeré un té caliente». Vera no se movió. Se quedó plantada en el pequeño recibidor, goteando agua sobre el linóleo gastado, mirando a su madre como si fuera una aparición. No podía articular palabra al principio. Su garganta estaba cerrada por un nudo de emociones contradictorias. Amor, traición, miedo. Liliana, alarmada por el silencio y la mirada fija de su hija, se acercó más, extendiendo una mano para tocarle la frente, pensando quizás que tenía fiebre. El contacto de la mano de su madre, tibia y áspera por el trabajo, fue el detonante. Vera retrocedió bruscamente, rechazando el toque como si quemara, y el gesto hizo que Liliana se detuviera en seco, confundida y herida. «No me toques», susurró Vera, con una voz que sonaba ajena a ella misma, ronca y cargada de acusación. Liliana parpadeó, desconcertada, bajando la mano lentamente. «Hija, me estás asustando». «¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así?», preguntó, con ese tono de víctima perpetua que siempre usaba cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta vez, Vera no sintió la compasión habitual. Esta vez, vio ese tono como una herramienta, una máscara. «Fui a la entrevista», dijo Vera, alzando la voz, sintiendo que la presa se rompía. «Fui a Kowodziej & Partners». «¿Te suena ese apellido, mamá? ¿Te suena el nombre Jakub Kowodziej?» El efecto fue inmediato y devastador, como si Vera hubiera disparado un arma invisible en la cocina. El color desapareció del rostro de Liliana en un instante, dejándola con una palidez cerosa y enfermiza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de un terror absoluto y primitivo que no tenía nada que ver con una madre preocupada, y todo que ver con alguien que es descubierto. El trapo de cocina se le resbaló de los dedos y cayó al suelo en silencio. No hubo negación inmediata, no hubo un «¿Quién es ese?». Hubo un silencio culpable, denso y sofocante, donde el único sonido era el borboteo de la sopa olvidada en el fuego.
La reacción de Liliana fue la confirmación total que Vera temía. No necesitaba pruebas de ADN. El pánico en la cara de su madre era la prueba irrefutable. Liliana retrocedió hasta chocar con la encimera, llevándose una mano a la boca para ahogar un sollozo, mientras su cuerpo empezaba a temblar violentamente. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. No, susurró Liliana negando con la cabeza frenéticamente, no a Vera, sino a la realidad que acababa de invadir su escondite. No puede ser. Él no debería... Tú no deberías haber ido allí. Te dije que buscaras en otro lado. Su voz subió de tono, volviéndose estridente y desesperada. Dios mío, nos van a encontrar. Tienen que irnos. Tenemos que irnos ya, gritó, empezando a moverse por la cocina sin sentido, abriendo cajones y buscando no sabía qué, completamente disociada del presente. Vera reaccionó por puro instinto ante el caos que su madre estaba desatando. La agarró por los hombros con fuerza, deteniendo su frenética carrera hacia el dormitorio para hacer maletas imaginarias. Sintió bajo sus manos los huesos frágiles de Liliana, vibrando como los de un pájaro atrapado, una fragilidad física que contrastaba terriblemente con la magnitud de la mentira que había sostenido durante 3 décadas. No fue un abrazo, fue una contención física necesaria para anclar a esa mujer histérica a la tierra, para obligarla a mirar a los ojos a la hija a la que había engañado desde el día de su nacimiento. Liliana forcejeó débilmente, murmurando cosas incoherentes sobre pasaportes falsos y autobuses nocturnos, atrapada en un bucle de paranoia que parecía haberse reactivado instantáneamente, como un virus latente que nunca se curó del todo. Vera tuvo que sacudirla, un gesto brusco que le dolió más a ella que a su madre, para romper el trance del pánico. «Basta, mamá. Mírame», gritó Vera, su voz resonando en las paredes delgadas del apartamento, imponiéndose sobre el miedo irracional. «Nadie nos persigue. Nadie sabe quién soy. Solo fui a una entrevista. Pero tú me vas a explicar ahora mismo por qué ese hombre cree que cargó tu ataúd hace 30 años». El silencio volvió a caer sobre la cocina, pesado y pegajoso, solo roto por el sonido de la lluvia que seguía golpeando la ventana, indiferente al drama humano que ocurría dentro. Vera soltó a su madre y se giró para apagar la hornilla de la estufa, un gesto cotidiano y absurdo en medio de la catástrofe, pero necesitaba hacer algo con las manos para no gritar. El olor a sopa quemada empezaba a mezclarse con el aroma a lavanda, creando una atmósfera nauseabunda que Vera recordaría por el resto de su vida. Liliana se dejó caer en una de las sillas de madera desvencijadas, cubriéndose la cara con las manos, sollozando con un sonido profundo y gutural que venía de lo más hondo de su pecho. Ya no había escapatoria. La muralla de silencio que había construido ladrillo a ladrillo con sacrificios y miedos se había derrumbado con una simple mención de un nombre prohibido. Vera se apoyó contra el fregadero, cruzando los brazos como una barrera protectora, y esperó, viendo cómo la figura materna se desmoronaba ante sus ojos. Liliana levantó la vista finalmente, con los ojos rojos e hinchados, y por primera vez Vera vio no a su madre, sino a Liliana Chervinska, la mujer de la foto. La juventud se había ido, borrada por el estrés y la pobreza, pero la sombra de aquella chica asustada seguía allí. «No tuve opción, Vera. Tienes que creerme. No tuve opción», empezó a decir con la voz rota, atropellando las palabras. «Fue en el 95. Tu tío, mi hermano Marek. Él no era una mala persona, pero se metió con gente muy peligrosa, gente que no perdona. Había deudas de juego, mucho dinero que no teníamos, y luego cometió el error de intentar robarles para pagar. Lo mataron, Vera. Lo encontraron en el Vístula 2 días después». Liliana se estremeció violentamente al recordar, y Vera sintió un frío helado recorrerle la espalda. La violencia de la que hablaba su madre no era de película, era la realidad sucia y brutal de los bajos fondos de una Varsovia en transición. «Vinieron a por mí después», continuó Liliana, mirando a un punto fijo en el suelo, reviviendo el terror. «Sabían que yo era su hermana. Pensaban que yo sabía dónde estaba el resto del dinero. Me amenazaron. No solo a mí. Sabían que estaba embarazada de pocos meses». Liliana levantó la mirada hacia el vientre de Vera, como si aún pudiera ver al bebé que fue. «Me dijeron que esperarían a que nacieras para cobrar la deuda con tu vida. Dijeron que la sangre se paga con sangre». Vera sintió que las piernas le fallaban. La revelación la golpeó con la fuerza de un mazo.
Su propia existencia había sido el blanco, la moneda de cambio en una guerra criminal que ella ni siquiera conocía. No era solo una hija, era la razón por la cual su madre había tenido que dejar de existir. ¿Y Jakub?, preguntó Vera, con la voz apenas un hilo, temiendo la respuesta pero necesitándola desesperadamente. Él te amaba. Él cree que moriste. ¿Por qué hacerle eso? ¿Por qué destrozarlo así? Liliana sollozó más fuerte, sacudiendo la cabeza con desesperación, porque estar cerca de él era condenarlo a muerte también. Jakub era un hombre bueno, un hombre de leyes, visible, con futuro. Si me quedaba con él, si le contaba la verdad, él habría intentado protegerme, habría ido a la policía, y los habrían matado a los dos. Él no sabía cómo funcionaba ese mundo oscuro. La única forma de salvarlo a él, y salvarte a ti, era desaparecer por completo. Tenía que ser definitivo. Tenía que haber un cuerpo, un funeral, un final. Liliana explicó, entre pausas dolorosas, cómo orquestó su propia muerte con la ayuda de un antiguo amigo de Marek que trabajaba en la morgue, alguien que le debía un favor al hermano muerto. Fue un accidente de coche simulado, un vehículo incendiado, un cuerpo no reclamado de la morgue que hicieron pasar por el suyo con registros dentales falsificados. Fue una operación chapucera y desesperada, hecha con el dinero que le quedaba y mucho pánico, pero funcionó. Jakub, destrozado por el dolor, identificó lo que creía que eran sus restos. Lo vi en el funeral, desde lejos, escondida detrás de unos árboles, confesó Liliana, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Vi cómo cargaba el ataúd, vi cómo lloraba. Quise correr hacia él, Vera. Te juro que quise gritar que estaba viva, pero sentí tus patadas en mi vientre, y supe que si daba un paso, te estaba matando. Elegí tu vida sobre mi felicidad y sobre la de él. Vera escuchaba, paralizada, mientras la magnitud del sacrificio y la traición se asentaban en su mente. Jakub Kowalczyk era su padre. El hombre rico, el hombre que la había entrevistado, el hombre que tenía la foto de su madre en su escritorio como una reliquia sagrada, era su padre biológico. Toda su vida había creído que su padre era un hombre que las abandonó, un cobarde sin nombre que Liliana se negaba a mencionar. La verdad era infinitamente más dolorosa. Su padre era un hombre que las había amado tanto, que había guardado luto por 30 años, mientras ellas vivían en la miseria a solo unos kilómetros de distancia. La rabia empezó a burbujear en el pecho de Vera, caliente y corrosiva, mezclándose con la lástima. ¿30 años, mamá?, preguntó Vera con la voz endureciéndose. 30 años viviendo como ratas, contando cada centavo, mientras él vivía allí, creyéndote muerta. ¿Nunca pensaste que el peligro ya había pasado? ¿Nunca se te ocurrió averiguar si esa gente seguía viva? El miedo no caduca, Vera, respondió Liliana, encogiéndose en su silla. Esas organizaciones no olvidan. Preferí la seguridad de ser nadie. Preferí que fueras pobre pero estuvieras viva. Todo lo hice por ti. La justificación, que alguna vez podría haber sonado heroica, ahora sonaba a cobardía, a una paranoia que se había enquistado y les había robado la vida. Vera miró a su alrededor, al papel tapiz descascarado, a los muebles viejos, a la vida pequeña y asfixiante que habían llevado. Todo era una farsa. Su identidad, su apellido, su historia, todo estaba construido sobre los cimientos podridos del miedo de su madre. Sintió una desconexión total con la mujer que tenía enfrente. Sí, le había salvado la vida, pero ¿a qué precio? Le había robado un padre, le había robado la verdad, y le había condenado a una vida de carencias basada en una amenaza que quizás había desaparecido hacía décadas. La gratitud que Liliana esperaba no llegó. En su lugar, llegó una sensación de injusticia tan profunda que le cortaba la respiración. Él no sabía que yo existía, dijo Vera, no como una pregunta, sino como una afirmación dolorosa. Me miró a los ojos hoy, y no vio nada, solo a una extraña buscando trabajo. Me robaste eso también. Me robaste la oportunidad de que mi padre supiera que tiene una hija. Liliana se levantó e intentó acercarse a Vera, con las manos extendidas en súplica. Lo hice para que tuvieras un futuro, hija. Vera retrocedió, negando con la cabeza, sintiendo que si su madre la tocaba en ese momento, se rompería en 1000 pedazos. La imagen de Jakub, solo en su oficina con esa foto, era insoportable. Tenemos que irnos, Vera, insistió Liliana, volviendo a su obsesión inicial
ignorando el dolor de su hija para centrarse en la supervivencia. Si tú fuiste allí, si te vio, quizás alguien nos vio. No estamos seguras. Podemos ir a Gdańsk. Tengo algo de dinero guardado. La sugerencia fue la gota que colmó el vaso. La idea de seguir corriendo, de seguir escondiéndose por fantasmas del pasado, encendió una furia fría en Vera. Se dio cuenta de que su madre nunca dejaría de correr, que su mente estaba atrapada permanentemente en 1995. Pero Vera estaba en 2024, y estaba cansada. No, dijo Vera, con una firmeza que sorprendió a ambas. Su voz ya no temblaba, era dura como el acero. No vamos a ir a ninguna parte. No voy a renunciar a mi vida, a mi trabajo, a mi ciudad, por un miedo que ni siquiera sabemos si es real. Se acabó, mamá. Se acabaron las huidas. Liliana la miró con terror, como si Vera estuviera firmando su sentencia de muerte. Pero Vera ya no veía a una protectora. Veía a una carcelera hecha de traumas. Esa noche, la brecha entre ellas se abrió de una manera que parecía imposible de cerrar. Una grieta llena de secretos revelados y años de silencio tóxico. Aquella noche, el pequeño apartamento en el bloque soviético se sintió más como una prisión que nunca, con el aire cargado de palabras no dichas y sollozos ahogados que se filtraban desde la habitación de Liliana. Vera se quedó en el sofá del salón, envuelta en una manta vieja que picaba, mirando fijamente las manchas de humedad en el techo, mientras la tormenta afuera finalmente amainaba, dejando paso a un silencio urbano inquietante. No podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de Jakub Kowojek, ese hombre al que había odiado en abstracto por abandonarlas, y que resultó ser la víctima más grande de esta tragedia griega. La rabia que sentía hacia su madre era un fuego lento y doloroso, no porque no entendiera el instinto de supervivencia, sino por la arrogancia de haber decidido el destino de 3 personas basándose en el miedo. Liliana se había erigido como juez y verdugo de la verdad, condenando a Jakub a una soledad eterna y a Vera a una vida sin raíces, y esa unilateralidad era lo que más le dolía digerir en la oscuridad de la sala. El insomnio se convirtió en una sesión de juicio mental, donde Vera repasó cada memoria de su infancia bajo una nueva luz cruel y reveladora. Recordó todas las veces que preguntó por su padre y recibió respuestas vagas sobre un hombre que no estaba listo, o las veces que Liliana cambiaba de ruta bruscamente en la calle porque veía un coche negro sospechoso. Lo que antes parecía excentricidad o tristeza materna, ahora se revelaba como una paranoia crónica que había dictado cada movimiento de sus vidas. Vera se dio cuenta de que nunca había sido libre. Había sido una rehén del pasado de su madre, una actriz involuntaria en una obra de teatro diseñada para ocultarlas de unos gángsters que probablemente ni siquiera recordaban sus nombres. La sensación de haber sido manipulada era asfixiante, y con cada hora que pasaba mirando el reloj digital parpadear en la oscuridad, la compasión por su madre dejaba espacio a una determinación fría y pragmática. No podía seguir viviendo así. No iba a permitir que el miedo de 1995 dictara su futuro en 2024. Hacia las 3 de la madrugada, Vera se levantó, incapaz de soportar la inmovilidad, y encendió su vieja laptop en la mesa de la cocina, tratando de hacer el menor ruido posible. Necesitaba hechos, necesitaba lógica para contrarrestar la histeria emocional de Liliana. Empezó a buscar información sobre el crimen organizado en Varsovia en los años 90, tecleando nombres y fechas con dedos temblorosos, sumergiéndose en los archivos digitales de periódicos antiguos. Leyó sobre las guerras de mafias, sobre el grupo de Prushkov y Wowomin, nombres que en su momento aterrorizaban la ciudad. Pero lo que encontró a continuación fue lo que cambió la marea de su miedo. La mayoría de esos líderes estaban muertos, asesinados en ajustes de cuentas a finales de los 90, o pudriéndose en prisión con cadenas perpetuas. Las organizaciones se habían desmantelado, el mundo había cambiado, la tecnología y la policía habían evolucionado. La amenaza omnipotente que mantenía a Liliana escondida era, con casi total seguridad, un fantasma sin dientes. Esa comprensión fue la chispa que encendió la transformación de Vera. Se dio cuenta de que su madre vivía en una burbuja temporal, congelada en el momento de su trauma, incapaz de ver que el mundo había seguido girando. La deuda de sangre, de la que hablaba Liliana, probablemente había muerto con los hombres que la exigieron. Vera cerró la laptop con un golpe suave pero definitivo,
sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. La mentira no las protegía, las estaba matando lentamente, asfixiándolas en la pobreza y la soledad. Y Jakub tenía recursos, tenía poder, y sobre todo, tenía derecho a saber. La idea de que él pudiera protegerlas mejor ahora de lo que su madre podía hacerlo escondiéndose bajo una piedra cobró fuerza. Vera decidió en ese momento, con la primera luz gris del amanecer colándose por la ventana, que ella sería quien rompiera el ciclo. No iba a heredar el miedo de su madre, iba a reclamar su vida. Cuando el sol terminó de salir, iluminando la cocina con una luz pálida y poco favorecedora, Vera ya estaba vestida. No se puso el traje de la entrevista, que le parecía contaminado por la mentira del día anterior, sino unos pantalones negros y una camisa blanca sencilla, una especie de uniforme de combate personal. Preparó café, el aroma fuerte y amargo llenando la casa como una declaración de normalidad en medio del caos. Cuando Liliana salió de su habitación, arrastrando los pies y con los ojos hinchados por el llanto, ya llevaba una bolsa de viaje a medio hacer en la mano, lista para huir otra vez. Al ver a Vera vestida y tranquila tomando café, se detuvo en seco, confundida por la falta de pánico en su hija. «Vera, ¿qué haces?», susurró Liliana con la voz quebrada. «Tenemos que irnos antes de que sea mediodía. Hay un autobús a Gdańsk a las 11». Vera dejó la taza sobre la mesa con calma y se giró para enfrentar a su madre, cruzando los brazos con una autoridad nueva que hizo que Liliana pareciera repentinamente más pequeña. «No voy a ir a Gdańsk, mamá. Y tú tampoco», dijo Vera, con un tono de voz que no admitía réplica, un tono que nunca había usado con ella. «He estado leyendo toda la noche. Esos hombres de los que tienes tanto miedo, la mayoría están muertos. El mundo no es el mismo que hace 30 años. Tu miedo ya no tiene sentido, es solo un hábito». Liliana soltó la bolsa, negando con la cabeza frenéticamente, el terror volviendo a sus ojos. «Tú no sabes de lo que hablas. Ellos siempre saben. Es arriesgar tu vida por nada». «No es por nada», la cortó Vera, dando un paso adelante. «Es por mi padre. Es por el hombre al que le robaste 30 años de vida». La mención de mi padre golpeó a Liliana como una bofetada física. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta. Vera nunca lo había llamado así en voz alta. Siempre fue el hombre, él, una figura abstracta. Nombrarlo como padre le daba una realidad y un derecho que Liliana había intentado negar. «Él no puede protegernos, Vera», insistió Liliana, llorando de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían más de impotencia que de miedo real. «Si vas allá, si le dices quién eres, destruyes todo lo que he construido para mantenerte a salvo». «Lo que has construido es una jaula, mamá», respondió Vera con tristeza, pero sin ceder. «Y yo voy a abrir la puerta. Voy a ir a verlo. Voy a decirle la verdad, y si hay algún peligro, él nos ayudará. Él tiene dinero, tiene abogados, tiene seguridad. Tú estás sola con tu miedo, pero él tiene poder». Vera agarró su bolso y las llaves, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, pero esta vez no era por pánico, sino por la adrenalina de hacer lo correcto. Liliana intentó bloquearle el paso, agarrándola del brazo con desesperación, suplicando: «No vayas, por favor. Te matarán. Me matarán a mí». Vera se soltó con suavidad pero con firmeza, mirando a su madre a los ojos con una intensidad que la desarmó. «Si me quieren matar, que vengan, pero prefiero morir de pie diciendo la verdad que vivir arrodillada en una mentira otros 30 años. Voy a buscar a mi padre, mamá, y cuando vuelva, espero que estés lista para dejar de ser un fantasma». Salió del apartamento sin mirar atrás, bajando las escaleras de 2 en 2, sintiendo una extraña ligereza en el cuerpo, a pesar de la gravedad de lo que iba a hacer. El aire de la mañana en la calle era frío y limpio, ya sin lluvia, y Vera lo respiró profundamente, sintiendo que por primera vez estaba respirando aire de verdad, y no el oxígeno viciado del miedo. Caminó hacia la estación de metro con paso firme, mezclándose con la gente que iba a trabajar, pero sintiéndose completamente diferente a ellos. Ellos iban a oficinas a procesar datos. Ella iba a reescribir la historia de su familia. Tenía miedo, por supuesto que lo tenía. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba su tarjeta de transporte. Pero la imagen de Jakub llorando ante la foto era más fuerte que cualquier temor. El trayecto en metro hacia el centro fue un tiempo de ensayo mental.
Vera practicaba qué decir, cómo empezar una conversación que cambiaría la vida de un hombre para siempre. ¿Soy la hija de la mujer muerta? Sonaba ridículo. ¿Tu novia no murió? Sonaba cruel. Decidió que no había forma suave de soltar una bomba nuclear. Tendría que ser directa, brutalmente honesta, tal como había decidido vivir a partir de ahora. Miraba a los pasajeros a su alrededor y se preguntaba cuántos de ellos llevaban secretos inconfesables, cuántas vidas eran una fachada. Al llegar a la estación Centrum, salió a la superficie y vio el edificio de Kowalski & Partners, alzándose hacia el cielo, brillando bajo el sol tímido de la mañana. Ya no parecía una fortaleza inexpugnable, sino un destino, un lugar donde la verdad estaba esperando ser liberada. Entró en el vestíbulo del edificio con una determinación que hizo que el guardia de seguridad apenas la mirara al pasar su identificación temporal, que milagrosamente todavía tenía del día anterior. Subió en el ascensor, viendo los números cambiar en el panel digital. 4, 5, 6. Cada piso era un latido de su corazón. Cuando las puertas se abrieron en el 8º piso, el silencio lujoso de la oficina la recibió de nuevo, pero esta vez no se sintió intimidada por la madera y el cuero. Se sintió con derecho a estar allí. Caminó hacia la recepcionista, una mujer joven con gafas de diseño, que la miró con sorpresa al verla regresar sin cita. «Soy Verónica. Vera. Necesito ver al señor Kowalski». «Es urgente», dijo Vera, con una voz clara y firme que no dejó lugar a dudas. «El señor Kowalski está en una reunión. No puede...» empezó la recepcionista. «Dígale que es sobre Liliana Chervinska», la interrumpió Vera, soltando el nombre como una llave maestra. «Dígale que la chica de la entrevista tiene información sobre ella». La recepcionista se quedó paralizada con el teléfono en la mano, mirando a Vera con una mezcla de escepticismo y temor. El nombre, Liliana Chervinska, evidentemente no significaba nada para ella, una empleada joven de 20 y tantos años, pero la intensidad en la voz de Vera y la gravedad con la que lo había pronunciado la hicieron dudar. Tras unos segundos de silencio tenso, marcó la extensión de la sala de conferencias, susurrando algo urgente al auricular. Vera no pudo escuchar la respuesta de Jakub, pero vio cómo la cara de la recepcionista palidecía ligeramente. «Sí, señor». «Entendido», dijo la chica, y colgó lentamente. Miró a Vera con ojos nuevos, casi respetuosos. «El señor Kowalski ha pedido que pase inmediatamente. Ha suspendido la reunión». Vera asintió, tragando saliva, sintiendo que el ascensor de su estómago caía al vacío. Caminó por el pasillo hacia la oficina principal, cruzándose con 3 ejecutivos con trajes caros que salían apresuradamente, con expresiones de confusión y molestia por la interrupción abrupta. Cuando entró en el despacho de Jakub, la puerta se cerró detrás de ella con un clic suave, aislándolos del resto del mundo. Jakub estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia que ya casi había cesado, dándole la espalda. La tensión en sus hombros era visible. Estaba rígido, alerta, como un animal que ha olido humo. Se giró lentamente, y Vera vio que la máscara profesional había desaparecido por completo. Su rostro estaba desnudo, vulnerable, con una mezcla de esperanza dolorosa y miedo a una broma cruel. «Nadie ha pronunciado ese nombre en esta oficina en 30 años», dijo Jakub con la voz ronca. «¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Qué clase de juego es este?» Vera se mantuvo firme, aunque las piernas le temblaban. No se sentó. Sentía que necesitaba estar de pie para soltar lo que tenía que decir, para tener la fuerza de soportar el impacto. Miró la foto en el escritorio, la foto de su madre joven, y luego miró al hombre envejecido por el dolor frente a ella. «No es un juego, señor Kowalski», respondió Vera, obligando a su voz a no quebrarse. «Ayer, cuando vi esa foto, me quedé en shock porque conozco a esa mujer. No es una desconocida para mí. Esa mujer es mi madre. Y no murió en 1995. El silencio que siguió fue absoluto, casi ensordecedor. Jakub la miró fijamente, sin parpadear, como si su cerebro se negara a procesar las ondas sonoras que acababan de llegarle. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido al principio. Se apoyó pesadamente en el borde de su escritorio de caoba, como si de repente hubiera perdido la capacidad de sostener su propio peso. Su rostro pasó de la confusión a una negación instintiva. «Eso es imposible», susurró, sacudiendo la cabeza. «Yo estuve allí. Hubo un funeral. Hubo un cuerpo. Vi el informe policial.
Liliana murió. Lo decía como quien recita un dogma, una verdad inamovible sobre la que ha construido su vida. Liliana fingió su muerte, interrumpió Vera, dando un paso adelante, acortando la distancia física y emocional entre ellos. Su hermano, Marek, robó a la gente equivocada. La mafia de Pruskov amenazó con matarla a ella y a toda su familia. No tuvo opción, o eso creyó ella. Compraron un certificado de defunción. Usaron un cuerpo no reclamado. Lo hizo para protegerlo a usted. Vera vio cómo las palabras impactaban en él como golpes físicos. La mención de Marek y la mafia eran detalles que daban veracidad a la historia. Eran piezas de un rompecabezas que Jakub seguramente conocía, pero que nunca había logrado encajar. Jakub se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, sus ojos llenándose de lágrimas que esta vez no pudo contener. La lógica luchaba contra el corazón. Si era verdad, si Liliana estaba viva, significaba que todo su duelo, todos esos años visitando una tumba vacía, habían sido una mentira. ¿Viva?, preguntó, con una voz que era la de un niño perdido. ¿Ella está... viva? ¿Aquí? ¿En Varsovia? Vive en Praga Północ, en un bloque gris. Ha vivido allí escondida durante 30 años, aterrada, pensando que si salía a la luz, usted moriría, confirmó Vera con tristeza. Jakub se cubrió la cara con las manos y sollozó, un sonido desgarrador que rompió la compostura de Vera. Ver a ese hombre poderoso derrumbarse por amor fue la confirmación final de que su madre se había equivocado terriblemente al no confiar en él, pero Vera sabía que aún faltaba la segunda parte de la revelación, la que cambiaría no solo su pasado, sino su futuro. Esperó a que él recuperara un poco el aliento, a que bajara las manos y la mirara de nuevo con esos ojos rojos y desesperados. «Hay algo más», dijo Vera, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. La razón principal por la que huyó no fue solo para salvarse a ella o a usted, fue para salvar al bebé que esperaba. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Jakub frunció el ceño, confundido por un segundo, hasta que las matemáticas simples y la realidad de la mujer que tenía enfrente hicieron clic en su mente. Levantó la vista y miró a Vera. Realmente la miró, no como a una candidata, sino escrutando cada rasgo. Miró sus ojos, la forma de su boca, el gesto de sus manos. Buscó a Liliana en ella, y la encontró, pero también se encontró a sí mismo. Vio su propia barbilla, su propia mirada intensa reflejada en el rostro de una extraña de 28 años. «Tú», empezó a decir, con la voz temblando incontrolablemente. «Tú dijiste que tenías 28 años en la entrevista. Cumpliré 29 en 2 meses», corrigió Vera suavemente. «Soy su hija, Jakub, y soy tu hija». Jakub se tambaleó y tuvo que sentarse en su silla de cuero, completamente abrumado. Extendió una mano temblorosa hacia ella, como si quisiera tocarla para comprobar que era real, pero no se atrevió a completar el gesto, temiendo que se desvaneciera como un sueño. «Una hija», susurró, con una sonrisa incrédula rompiendo a través de las lágrimas. «Tengo una hija. Liliana tuvo a nuestra hija». La mezcla de alegría explosiva y dolor por el tiempo perdido era evidente en su rostro. 30 años. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su graduación, todo. Le habían robado una vida entera. Pero entonces, algo cambió en la mirada de Jakub. La tristeza dio paso a una furia fría y protectora, la misma determinación que Vera había sentido esa mañana, pero amplificada por el poder y los recursos de un hombre que no estaba acostumbrado a perder. Se enderezó en la silla, secándose las lágrimas con un movimiento brusco de su pañuelo de seda. Ya no era solo el amante en duelo, era el padre y el protector. «¿Ella sigue teniendo miedo?», preguntó Jakub, su voz volviéndose firme, ejecutiva. «¿Por eso no vino ella? ¿Sigue pensando que estamos en peligro?» «Vive aterrorizada», asintió Vera. «Cree que la mafia tiene memoria eterna. Cree que si vienes a buscarla, firmarás tu sentencia de muerte. Por eso vine yo, porque investigué y sé que esa gente ya no existe, o están muertos o presos. Pero ella no me cree. Necesita saber que es seguro». Jakub asintió, con la mandíbula apretada. Levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número directo, sin pasar por la secretaria. Su tono de voz fue autoritario, frío, letalmente eficiente. «Kowalski, soy yo. Necesito a tu mejor equipo de investigadores privados y contactos en la policía. Ahora mismo».
Quiero un informe completo sobre la antigua red de Prushkov vinculada a Marek Chervinsky. Quiero saber quién queda vivo, quién está en la cárcel y si existe alguna amenaza activa. Y lo quiero para ayer. El dinero no es un problema. Colgó y miró a Vera con una intensidad feroz. «Vamos a acabar con este miedo hoy mismo», dijo él, levantándose y rodeando el escritorio para pararse frente a ella. Por primera vez, puso sus manos sobre los hombros de Vera, un contacto firme y cálido. «Nadie va a volver a hacerles daño. Te lo prometo, hija». El uso de la palabra «hija» hizo que Vera sintiera que algo se rompía dentro de ella, una presa de soledad que había contenido toda su vida. No pudo evitarlo. Se inclinó hacia él y él la abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, entre dos desconocidos unidos por la sangre y el trauma, pero fue el abrazo más seguro que Vera había sentido jamás. Olía a ese perfume caro y a tabaco, pero también olía a padre. «Vamos a traerla a casa», susurró Jakub en su pelo. «Vamos a recuperar a tu madre». Las horas que siguieron en la oficina de Jakub fueron una mezcla extraña de eficiencia corporativa y emoción cruda. Un tiempo suspendido donde padre e hija intentaban comprimir 30 años de ausencia en breves intercambios. Jakub canceló toda su agenda, ordenando a su asistente que reprogramara vuelos y reuniones millonarias, porque nada, absolutamente nada, era más importante que la mujer joven sentada en su sofá de cuero bebiendo té. Mientras esperaban el informe de seguridad, Jakub no podía dejar de mirar a Vera. La observaba con una fascinación hambrienta, preguntándole cosas triviales que para él eran tesoros. ¿Dónde había estudiado? ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaba la música clásica. Cada respuesta de Vera era una pieza del rompecabezas de su propia sangre, que él encajaba con avidez, pero también con una punzada de dolor visible por cada cumpleaños perdido, por cada logro que no pudo aplaudir. Vera, por su parte, se sentía extraña al ser el centro de atención de alguien tan importante, pero bajo la incomodidad florecía una calidez nueva, la sensación de ser vista, de ser valorada no por lo que podía hacer, sino por quién era. La llamada de Kowalski llegó poco después del mediodía, rompiendo la burbuja de intimidad que se había formado en el despacho. Jakub contestó el teléfono en altavoz, sus manos agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La voz del investigador privado llenó la habitación, profesional y directa, desgranando datos que para Liliana habían sido monstruos nocturnos y que ahora se revelaban como simples estadísticas policiales. «Señor Kowodziej, la situación es clara. El grupo que amenazó a la familia Chervinsky fue desmantelado en la Operación Enigma en 1999. El líder, el carnicero, murió en prisión en 2005. Sus tenientes están muertos o cumpliendo cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. No queda estructura activa. La amenaza se extinguió hace más de 2 décadas. Escuchar esas palabras fue como ver caer un muro de hormigón. La amenaza no era real. El miedo de Liliana había sido un fantasma, una sombra proyectada por un objeto que ya no existía. Jakub cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, una mezcla de alivio inmenso y una furia desgarradora. 20 años. Habían perdido 20 años de libertad y amor por un peligro que ya había pasado. Golpeó la mesa con el puño, un golpe seco y frustrado. «¿Estás seguro al 100%, Kowalski?», preguntó, necesitando la certeza absoluta antes de dar el siguiente paso. «100%, señor. No hay nadie buscando a esa mujer. Es un caso cerrado y olvidado en los archivos policiales», confirmó el detective. Jakub colgó y miró a Vera, y en sus ojos ya no había duda, solo una determinación de acero. «Se acabó», dijo con voz grave. «Vamos a sacarla de ahí, hoy mismo. No va a pasar ni una noche más temblando en la oscuridad». Vera asintió, sintiendo que por fin la pesadilla compartida con su madre estaba llegando a su fin, pero sabiendo que la parte más difícil emocionalmente estaba por venir, enfrentar a Liliana con la verdad de su libertad. El viaje hacia el distrito de Praga-Północ fue surrealista. Vera iba sentada en el asiento del copiloto del coche de lujo de Jakub, viendo cómo el paisaje de Varsovia cambiaba a través de los cristales tintados. Cruzaron el puente sobre el Vístula, dejando atrás la moderna y brillante ribera izquierda, para adentrarse en el lado derecho, donde la historia y la pobreza se entrelazaban en los edificios de ladrillo antiguo y los bloques de hormigón. Jakub conducía en silencio, con la mandíbula tensa, sus ojos escaneando las calles con una mezcla de reconocimiento y horror.
No había pisado esa parte de la ciudad en años, y ver la degradación, las paredes pintadas con grafiti y la atmósfera gris que rodeaba el hogar de su hija y su amor perdido, lo estaba destrozando por dentro. Vera podía sentir su angustia emanando en oleadas. Él se sentía culpable, responsable de cada grieta en la acera, de cada ventana rota que pasaban, pensando que él había vivido en la abundancia mientras ellas sobrevivían en aquel entorno hostil. Cuando el coche negro y brillante se detuvo frente al bloque soviético donde vivía Vera, el contraste fue casi obsceno. El vehículo parecía una nave espacial aterrizada en un planeta desolado. Algunos vecinos que fumaban en la entrada se quedaron mirando con curiosidad y desconfianza, pero a Jakub no le importó. Apagó el motor y se quedó mirando el edificio gris, contando los pisos hasta llegar a donde Vera señalaba. ¿Ahí? Preguntó con la voz estrangulada. Cuarto piso, confirmó Vera. Jakub respiró hondo, como quien se prepara para entrar en una batalla o en un santuario en ruinas. He soñado con ella 1000 veces, confesó en un susurro, pero nunca soñé que la encontraría en un lugar así. Salió del coche, alisándose el traje impecable, un gesto automático para armarse de valor, y Vera vio cómo le temblaban las manos. El hombre poderoso de negocios había desaparecido. Solo quedaba el hombre enamorado que iba a recuperar a su familia. Subieron las escaleras en silencio, el eco de los zapatos caros de Jakub, resonando extrañamente en el hueco de la escalera que olía a humedad y repollo. Vera notó cómo su padre observaba cada detalle, la pintura desconchada, la luz parpadeante del segundo piso, la suciedad acumulada en las esquinas. Cada escalón era una acusación silenciosa contra el destino que los había separado. Al llegar al cuarto piso, Vera le pidió que esperara un momento en el rellano, oculta de la mirilla. «Tengo que entrar yo primero», le susurró. «Si te ve de golpe le dará un infarto. Déjame prepararla». Jakub asintió, reacio pero comprendiendo la lógica, y se pegó a la pared, fuera de la vista directa de la puerta, con el rostro bañado en sudor frío. Vera sacó sus llaves, sintiendo el peso monumental de lo que estaba a punto de suceder. Al otro lado de esa madera barata estaba el final de una era de mentiras y el comienzo de algo nuevo. Vera abrió la puerta y entró en el apartamento. El ambiente estaba cargado, denso, como si el aire no hubiera circulado en horas. Liliana estaba sentada en la misma silla de la cocina donde Vera la había dejado, con la maleta a medio hacer a sus pies, mirando al vacío con una expresión catatónica. Al ver entrar a Vera, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y pánico renovado. «Vera, gracias a Dios. Pensé que no volverías. ¿Estás bien? ¿Te siguieron?», preguntó atropelladamente, levantándose de un salto. Vera cerró la puerta con suavidad, pero no echó el cerrojo esta vez. Caminó hacia su madre y la tomó de las manos, notando lo frías que estaban. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar», dijo con una calma que contrastaba con la histeria de Liliana. «No me siguieron, mamá. No hay nadie persiguiéndonos». Liliana intentó soltarse, sacudiendo la cabeza. «No puedes saberlo. Ellos son invisibles, Vera. Están muertos, mamá», la cortó Vera, con voz firme y clara. «Fui a ver a Jakub». El nombre actuó como un interruptor. Liliana se quedó helada, palideciendo hasta parecer un fantasma. «¿Qué hiciste?», susurró con horror. «Lo has matado. Has condenado a tu padre». «No», dijo Vera, sosteniendo su mirada. «Le he devuelto la vida. Contrató investigadores, mamá. Los hombres de Pruskov murieron hace 20 años. El carnicero murió en la cárcel. No queda nadie. Nadie nos busca. Has estado huyendo de tumbas vacías durante 2 décadas». Vera vio cómo la información luchaba por entrar en la mente blindada de su madre. La negación era su mecanismo de defensa, pero la certeza en la voz de Vera estaba empezando a agrietar el muro. «No puede ser tan simple», balbuceó Liliana, las lágrimas empezando a brotar. «¿Todo este tiempo? ¿Todo este sufrimiento? No te creo. Es una trampa». «No es una trampa, Liliana», dijo una voz masculina desde la puerta abierta, una voz profunda, rota por la emoción, que Liliana no había escuchado en 30 años, pero que reconocería hasta en el día de su muerte. Liliana se giró lentamente hacia la entrada, como si estuviera en un sueño. Jakub estaba allí, de pie en el umbral de su pequeña cocina miserable, llenando el espacio con su presencia, con su traje gris
y sus ojos llenos de lágrimas. No parecía un fantasma. Era dolorosamente real, sólido y envejecido, pero seguía siendo él, su Jakub. El tiempo se detuvo por completo en ese apartamento de 40 metros cuadrados. Liliana se llevó las manos a la boca, ahogando un grito que era mitad dolor, mitad alegría incrédula. Jakub dio un paso vacilante hacia adentro, ignorando el entorno, ignorando la pobreza, viendo solo a la mujer que amaba. «Lili», dijo él, usando el apodo que solo él conocía, su voz quebrándose en 1000 pedazos. «Estoy aquí. Estás a salvo. Ya nadie te va a hacer daño». Liliana tembló violentamente, las piernas le fallaron, y cayó de rodillas al suelo de linóleo, sollozando incontrolablemente. No fue un llanto bonito, fue el sonido de una presa que se rompe, de 30 años de terror saliendo de su cuerpo. Jakub no lo dudó, corrió hacia ella y se arrodilló a su lado, sin importarle su traje caro, y la envolvió en sus brazos, apretándola contra su pecho como si quisiera fusionarla con él para que nunca más pudiera desaparecer. Vera se quedó de pie junto al marco de la puerta, observando la escena con una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película extranjera sin subtítulos, donde las emociones trascienden el lenguaje. Ver a sus padres abrazados en el suelo sucio de la cocina, entre el olor a sopa vieja y humedad, fue la imagen más dolorosa y hermosa que jamás había presenciado. Jakub, con su traje italiano arrugado y manchado de polvo, mecía a Liliana como si fuera una niña pequeña, susurrándole cosas al oído que Vera no podía ni quería escuchar, promesas de seguridad y amor que llegaban con 30 años de retraso. Liliana se aferraba a las solapas de su chaqueta con los nudillos blancos, tocándole la cara, el cuello, el pelo, comprobando una y otra vez que no era una alucinación inducida por el estrés, que la piel era tibia y que el corazón que latía contra su pecho era real. No había espacio para recriminaciones en ese momento, ni preguntas sobre el porqué. Solo existía la fuerza bruta del reencuentro, la colisión de dos vidas que habían sido desviadas violentamente y que ahora volvían a su cauce natural. Pasaron minutos, o tal vez horas, antes de que el llanto de Liliana se calmara hasta convertirse en un sollozo quieto y agotado. Jakub la ayudó a levantarse con una delicadeza infinita, limpiándole las lágrimas con sus propias manos, tratándola como si fuera de porcelana que acaba de ser rescatada de un terremoto. Cuando Liliana finalmente levantó la vista y miró a su alrededor, a las paredes desconchadas y los muebles viejos que habían sido su prisión voluntaria, su expresión cambió. Ya no veía su hogar, veía la jaula. Jakub siguió su mirada y entendió inmediatamente lo que había que hacer. No preguntó si quería irse. Tomó el mando con esa autoridad natural que le caracterizaba. «No vamos a quedarnos aquí ni un minuto más», declaró, su voz resonando con firmeza en el pequeño espacio. «No necesitas hacer maletas, Lili. No necesitas nada de este lugar. Vamos a empezar de cero. Todo lo que necesitas está fuera de estas 4 paredes». Liliana dudó por un segundo, mirando hacia su dormitorio, hacia las pocas posesiones que habían definido su existencia miserable. Ropa remendada, fotos viejas, recuerdos de una vida a medias. Pero luego miró a Vera, que asintió con una sonrisa alentadora, y después a Jakub, que le tendía la mano abierta, una invitación a la libertad. Con un suspiro tembloroso, Liliana tomó su bolso, el único objeto que decidió llevarse, y agarró la mano de Jakub. Fue un gesto simbólico de una potencia devastadora, dejar atrás no solo un apartamento, sino una identidad falsa, un nombre inventado y 3 décadas de miedo. Salieron del apartamento dejando la puerta abierta y las llaves sobre la mesa, como quien abandona una habitación de hotel barata, sin mirar atrás, dejando que el silencio y el polvo reclamaran el espacio que nunca fue realmente un hogar, sino un escondite. El descenso por las escaleras fue una procesión silenciosa hacia la luz. Vera iba detrás, protegiendo la retaguardia, viendo cómo su padre guiaba a su madre escalón por escalón, sosteniéndola para que no tropezara. Al salir al exterior, el cielo de Varsovia se había despejado por completo, y el sol de la tarde bañaba el bloque gris con una luz dorada e irónica, como si el clima celebrara su liberación. Los vecinos que estaban en los bancos del parque cercano dejaron de hablar y se quedaron mirando boquiabiertos la escena. La vecina tranquila y asustadiza, la señora triste del 4B, saliendo de la mano de un hombre que parecía dueño de medio país,
caminando hacia un coche negro que costaba más que todo el edificio. Liliana bajó la cabeza instintivamente, avergonzada o asustada de ser vista, pero Jakub le apretó la mano y levantó la barbilla, desafiante, orgulloso de estar con ella, obligándola a caminar con la cabeza alta por primera vez en años. El viaje de regreso al centro de Varsovia fue una experiencia sensorial abrumadora para Liliana. Sentada en los asientos de cuero suave del coche, miraba por la ventana como una turista en su propia ciudad, maravillándose y asustándose a partes iguales con los cambios. Ese edificio no estaba allí, esa calle ha cambiado, murmuraba, viendo los rascacielos modernos y las avenidas llenas de vida. La ciudad había evolucionado, había crecido, se había curado de las heridas del pasado, igual que ella estaba a punto de empezar a hacer. Jakub conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella sobre la consola central, negándose a romper el contacto físico. Vera, desde el asiento trasero, observaba cómo la tensión en los hombros de su madre se iba disolviendo lentamente, reemplazada por un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que llega cuando finalmente puedes dejar de estar alerta las 24 horas del día. La llegada al ático de Jakub fue el choque final entre los dos mundos. Entraron en un espacio amplio, luminoso, decorado con gusto exquisito y vistas panorámicas de la ciudad, un lugar que gritaba seguridad y éxito. Liliana se quedó parada en el vestíbulo, temerosa de pisar las alfombras caras con sus zapatos viejos, sintiéndose pequeña e inadecuada en medio de tanto lujo. Pero Jakub no le dio tiempo a sentirse una intrusa. La llevó directamente al salón, donde la famosa foto de ella joven seguía en su lugar de honor. Liliana se acercó a la imagen temblando, tocando el marco negro. Verse a sí misma, congelada en el tiempo, en el hogar de este hombre, fue la prueba definitiva de que nunca había sido olvidada. «Has vivido aquí conmigo todos los días», le dijo Jakub suavemente, abrazándola por la espalda. «Esta casa siempre ha sido tuya, solo que tú no estabas en ella». Las siguientes horas fueron de una gestión emocional y práctica delicada. Jakub llamó a su equipo legal, pero no para hablar de negocios, sino para orquestar la resurrección legal de Liliana. Vera escuchó fascinada cómo su padre manejaba la situación con los abogados. No habría escándalos, no habría prensa. Se trataría como un caso de protección de testigos extraoficial y una desaparición forzada por amenazas creíbles. Con su influencia y dinero, los trámites burocráticos que habrían llevado a Liliana a la cárcel por falsificación de documentos se convirtieron en meros trámites administrativos para restituir su identidad. Fue una demostración de poder que hizo que Vera comprendiera realmente quién era su padre, un hombre capaz de doblar la realidad para proteger a los suyos. Liliana escuchaba todo esto sentada en el sofá, con una taza de té caliente, asintiendo aturdida, confiando ciegamente en que Jakub arreglaría el desastre que ella había creado. Esa primera noche en la casa de Jakub, nadie durmió mucho, pero fue un insomnio diferente, lleno de paz. Vera se quedó en una habitación de invitados que era más grande que todo su antiguo apartamento, tumbada en sábanas de hilo egipcio, escuchando el silencio absoluto de la zona rica, tan diferente al ruido de tuberías y vecinos del bloque soviético. Se sentía extraña, desplazada, como si hubiera saltado a una línea temporal alternativa. Pensó en su trabajo, en sus deudas, en la entrevista de la mañana anterior que parecía haber ocurrido hace una década. Todo eso ya no importaba. Su vida de supervivencia había terminado. Por primera vez, se permitió llorar por sí misma, no por estrés, sino por el alivio inmenso de saber que ya no tenía que ser la fuerte, la que cargaba con el peso del mundo. Su padre había tomado el relevo. En los días siguientes, Vera fue testigo de la metamorfosis física de su madre. Fue un proceso lento pero visible. Jakub se encargó de que Liliana tuviera todo lo que necesitaba: ropa nueva que no oliera a humedad, buena comida que le devolvió el color a las mejillas y, sobre todo, descanso. Liliana empezó a dormir hasta tarde, algo impensable en su vida anterior de insomnio vigilante. Vera la veía caminar por la casa, tocando los objetos, leyendo libros de la biblioteca de Jakub, redescubriendo placeres sencillos que se había negado. Se cortó el pelo, se arregló las uñas. La mujer gris y encorvada empezó a enderezarse, y bajo las capas de miedo y edad, Vera empezó a ver destellos de la mujer de la foto, la mujer vibrante que su padre nunca había dejado de amar. La relación entre Jakub y Liliana
No fue una explosión de pasión adolescente, sino algo más profundo y conmovedor, un cortejo tímido y maduro. Vera los observaba desde la distancia, dándoles espacio. Veía cómo se sentaban juntos en la terraza a ver atardecer, hablando en voz baja durante horas, poniéndose al día de 30 años de vacíos. Veía cómo Jakub le servía el café por la mañana, memorizando cómo le gustaba ahora, sin azúcar, al contrario que en el 95, y cómo Liliana le acariciaba la mano cuando él se ponía tenso por el trabajo. Había una reverencia mutua entre ellos, un agradecimiento constante por el milagro de estar juntos. Estaban reconstruyendo su amor sobre las ruinas del tiempo, con paciencia y una ternura que llenaba la casa de una calidez que el dinero no podía comprar. Eran dos supervivientes que habían encontrado su puerto seguro el uno en el otro. El proceso legal para resucitar a Liliana fue una odisea burocrática que duró varios meses, un laberinto de declaraciones juradas, pruebas de ADN y negociaciones discretas con funcionarios de alto nivel que los abogados de Jakub gestionaron con una eficiencia quirúrgica. Vera acompañó a su madre a cada cita, viendo cómo la mujer que había vivido como una sombra bajo un nombre falso recuperaba poco a poco su identidad legal. El momento más impactante no fue ante un juez, sino en una oficina administrativa gris y aburrida, cuando un funcionario le entregó a Liliana su nuevo documento de identidad. Era un trozo de plástico simple, pero cuando Liliana leyó su nombre verdadero impreso bajo su foto actual, sus manos temblaron incontrolablemente. No era solo un documento, era el permiso oficial para existir, la prueba tangible de que ya no tenía que esconderse, de que Liliana Cherwinska había vuelto al mundo de los vivos para quedarse. La boda, cuando finalmente ocurrió 6 meses después del reencuentro, no tuvo nada que ver con el evento social masivo y extravagante que habían planeado 30 años atrás y que nunca llegó a celebrarse. Fue un martes por la mañana, un día laborable cualquiera para el resto del mundo, pero sagrado para ellos tres. Decidieron hacerlo en una ceremonia civil íntima, casi secreta, no por miedo esta vez, sino porque sentían que su amor era algo demasiado frágil y precioso para compartirlo con multitudes que no entenderían la profundidad de sus cicatrices. Vera fue la única testigo, de pie junto a ellos en una sala pequeña del ayuntamiento adornada con flores frescas que Jakub había encargado traer de Holanda esa misma mañana. Liliana no vestía de blanco. Llevaba un traje de seda color crema, elegante y maduro, que resaltaba la serenidad que había empezado a reemplazar al pánico en su rostro. Durante el intercambio de votos, el silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar la respiración entrecortada de Jakub. No hubo discursos floridos ni poemas prestados. Solo se miraron a los ojos con una intensidad que hizo que Vera tuviera que apartar la mirada por un momento, sintiéndose una intrusa ante tanta intimidad. Cuando Jakub deslizó el anillo de oro en el dedo de Liliana, su mano, suave y cuidada por años de trabajo de oficina, contrastaba con la mano de ella, que aún guardaba las marcas y callos de décadas de trabajo duro y limpieza ajena. Ese contraste físico era el mapa de su historia, 2 vidas separadas por la tragedia que finalmente se entrelazaban de nuevo. Vera lloró en silencio, no por tristeza, sino por la pura justicia poética del momento. El sí quiero sonó como un portazo definitivo al pasado, un sello inquebrantable sobre su nueva realidad. La celebración posterior fue una cena en el ático, solo los 3, con comida de su restaurante italiano favorito, y una botella de vino que Jakub había estado guardando para una ocasión especial desde 1995. El ambiente era relajado, lleno de risas suaves y anécdotas que intentaban llenar los vacíos del tiempo perdido. Fue esa noche, viendo a sus padres brindar a la luz de las velas con la ciudad de Varsovia, extendiéndose a sus pies, cuando Vera comprendió realmente lo que significaba la familia. No era solo la sangre compartida, sino la voluntad de permanecer, de perdonar los años robados y elegir la felicidad en el tiempo que les quedaba. Por primera vez en su vida, Vera vio a su madre reírse a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás, sin mirar de reojo a la puerta, y ese sonido fue la mejor música que Vera había escuchado jamás. La historia avanza un año en el tiempo, situándonos de nuevo en octubre, en el mismo edificio de oficinas donde todo comenzó, pero la atmósfera no podría ser más diferente. Ya no hay lluvia golpeando los cristales con furia. En su lugar, la luz dorada del otoño polaco inunda el despacho.
bañando los muebles de madera y cuero en un tono cálido y acogedor. Vera camina por los pasillos de Kowodziej & Partners, no como una candidata asustada con un blazer viejo, sino como la socia junior más prometedora de la firma. Su paso es firme, su ropa es impecable y su mirada tiene la seguridad de quien sabe exactamente quién es y de dónde viene. Ya no hay rastro de la chica que contaba monedas para el alquiler. Ahora es una mujer que gestiona carteras millonarias, pero que nunca olvida el valor real del dinero y la seguridad. Entra en el despacho de Jakub para entregarle unos informes trimestrales, y la escena que encuentra es de una normalidad reconfortante. Su padre está al teléfono, discutiendo cláusulas de un contrato con la misma autoridad de siempre, pero su rostro está más relajado. Las líneas de amargura alrededor de su boca han desaparecido por completo. Vera deja los documentos sobre el escritorio, y su mirada se dirige instintivamente hacia el lugar donde solía estar la foto solitaria de su madre joven en el marco negro. La foto sigue allí, respetada como el origen de todo, pero ahora ya no está sola. A su lado hay dos marcos nuevos. Uno muestra a Jakub y Liliana el día de su boda civil, sonriendo con una felicidad tranquila, y el otro es una foto de los tres durante unas vacaciones recientes en la costa italiana, con el mar de fondo y el viento despeinándolos, pareciendo una familia normal y corriente. Jakub cuelga el teléfono y le sonríe a su hija, una sonrisa que llega a los ojos, libre de la tristeza perpetua que lo perseguía antes. Le pregunta si vendrá a cenar esa noche a la nueva casa, una villa en las afueras con jardín donde Liliana cultiva sus propias rosas, lejos del ruido del centro y de los recuerdos del bloque soviético. Vera asiente, prometiendo llevar el postre, y se queda un momento charlando sobre trivialidades, sobre el tráfico, sobre el clima. Esas conversaciones banales son su mayor victoria. Poder hablar del tiempo en lugar de hablar de supervivencia, poder planear el fin de semana en lugar de planear una huida, es el verdadero lujo que han conquistado. La tragedia se ha convertido en historia, y la historia se ha convertido en una vida cotidiana y apacible. Al salir del despacho de su padre, Vera se detiene un momento en el ventanal del pasillo, mirando hacia la calle Marsaukovska, donde un año atrás corría bajo la lluvia sintiendo que su mundo se desmoronaba. Recuerda el terror, la confusión, el dolor de la mentira descubierta, pero esos sentimientos ahora parecen lejanos, como si le hubieran sucedido a otra persona. Ha perdonado a su madre, entendiendo que el miedo puede volver loca a la gente, y ha aprendido a admirar a su padre, entendiendo que el amor verdadero es capaz de esperar toda una vida. Se siente completa. Ya no es la hija de un secreto ni la guardiana de un trauma. Es Vera Kowodziej, una mujer con pasado, pero sobre todo, con un futuro abierto y brillante. Su teléfono vibra en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Es un mensaje de un grupo de amigos proponiendo salir a tomar algo después del trabajo al nuevo bar de moda en el Vístula. Vera sonríe y escribe una respuesta rápida confirmando su asistencia. Durante años, su vida social fue inexistente, sacrificada en el altar de la paranoia de su madre y la escasez económica. Ahora, tiene amigos, tiene planes, tiene una vida propia separada de la de sus padres. Esa independencia es el último eslabón de su cadena rota. Sabe que sus padres están bien, que se tienen el uno al otro en su casa llena de luz, y eso le da la libertad de salir al mundo y buscar su propia felicidad, sin culpas ni miedos. La imagen final es la de Vera saliendo del edificio giratorio, poniéndose las gafas de sol ante el brillo de la tarde. Camina hacia el metro, no para huir, sino para encontrarse con la vida. En su mente, visualiza a sus padres bailando un vals lento en el salón de su casa, como suelen hacer ahora sin motivo alguno, y esa imagen le da una paz profunda. Han recuperado el tiempo, han vencido al miedo. La verdad fue dolorosa, sí, como una cirugía sin anestesia, pero curó la herida infectada que llevaban dentro. Ahora, son una familia imperfecta, remendada con el oro de la verdad, más fuerte en las roturas que en las partes intactas, caminando finalmente bajo el sol.